Había una chica de 17 años, sola en el páramo más frío del mundo, con un hermano pequeño temblando a su lado y una pila de heno podrido que ni los animales querían tocar. Los hombres de la villa la miraban con lástima y se reían entre dientes, convencidos de que no sobreviviría ni 3 semanas. El patriarca le había cerrado el bosque en la cara. No tenía leña, no tenía piedras, no tenía a nadie. Lo que tenía era algo que ninguno de esos hombres fuertes y orgullosos poseía, algo que no se hereda ni se compra, algo que el frío mismo no puede congelar. Y esa cosa, esa chispa invisible que ardía dentro de ella, estaba a punto de salvarles la vida a todos, incluyendo a quienes más la despreciaban. Antes de seguir con esta historia, déjame pedirte algo de corazón. Yo soy solo un narrador que intenta poner comida en la mesa de mi familia, contando historias como esta que necesitan ser escuchadas. Si este inicio te atrapó, si quieres saber cómo una chica de 17 años, sola y sin nada, logró lo que ningún hombre fuerte del Plan Alto pudo hacer, ayúdame con 3 cosas muy sencillas. Primero, dale me gusta a este video. Es gratis y me ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas historias. Segundo, suscríbete al canal. Con tu suscripción, YouTube me ayuda a seguir creando contenido y yo puedo seguir alimentando a mi familia, haciendo lo que amo. Tercero, déjame un comentario diciéndome de qué país o ciudad me estás viendo. Me encanta saber quién está del otro lado escuchando estas historias. ¿Eres de México, Colombia, España, Venezuela? Escríbelo abajo. Tu apoyo hace la diferencia entre que yo pueda seguir contando estas historias o tenga que buscar otro trabajo. Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos con Elena, porque lo que está a punto de descubrir va a cambiar todo lo que creías saber sobre esta historia. Nadie en el Plan Alto de las Sombras apostaba un centavo por Elena. Era demasiado joven, demasiado flaca, demasiado mujer para un lugar que solo respetaba la fuerza bruta y los muros de piedra. Pero mientras los hombres de la villa apilaban troncos enormes y presumían sus paredes gruesas, Elena estaba mirando algo que todos ignoraban, algo que tenía justo enfrente y que nadie más había sabido ver. Lo que descubrió esa temporada no era magia ni suerte. Era inteligencia pura, nacida del hambre y del amor por su hermano. Y cuando la noche más fría de la historia cayó sobre el Plan Alto como una sentencia de muerte, todos se dieron cuenta, demasiado tarde, de quién era la única que de verdad sabía cómo sobrevivir el invierno. El Plan Alto de las Sombras era un lugar que la gente nombraba en voz baja, como si pronunciarlo fuerte pudiera invocar su frío. Un páramo interminable de tierra gris y cielo blanco, donde el viento no soplaba sino que cortaba, donde los árboles crecían torcidos hacia un lado como si llevaran años intentando escapar y nunca lo lograran. En invierno, el sol aparecía apenas unas horas, pálido y distante, sin calor real, solo como recordatorio de que existía en algún lugar del mundo. El suelo crujía bajo las botas como huesos viejos. El aire olía a hielo limpio y a madera quemada. Y ese olor, el de la leña ardiendo, era el olor de la supervivencia, el olor que separaba a los vivos de los que el frío se iba llevando, uno por uno, cada temporada, sin hacer ruido. Elena tenía 17 años y los ojos oscuros de quien ha visto demasiado para su edad. Vivía sola con su hermano Tomás, de 8 años, en la cabaña que su padre construyó con sus propias manos antes de que la gran helada se los llevara a él y a su madre en una misma madrugada de febrero. La cabaña era pequeña, de madera vieja que crujía con cada golpe de viento, con grietas entre las tablas por donde se colaba el aire exterior, como agujas delgadas y crueles. Elena se levantaba antes del amanecer, calentaba lo poco que tenían en las brasas que quedaban de la noche anterior, y pasaba el día cargando agua, revisando trampas vacías y mirando el horizonte blanco con esa expresión suya que los vecinos confundían con resignación, pero que en realidad era cálculo puro y silencioso. La villa más cercana quedaba a 20 minutos caminando por el sendero nevado, y Elena la frecuentaba lo menos posible. Los ancianos la miraban con esa mezcla particular de lástima y desprecio, que la gente reserva para quienes cree que ya están perdidos. Las mujeres murmuraban cuando ella pasaba, los hombres ni la miraban.
Solo Barcas, el patriarca, le prestaba atención, y era la peor clase de atención posible, la de alguien que ya decidió lo que piensa de ti, y solo espera que la realidad le dé la razón. Barcas era grande, de hombros anchos y voz grave, con una barba blanca que usaba como símbolo de autoridad y décadas de inviernos sobrevividos que esgrimía como argumento ante cualquier cosa nueva. Para él, Elena no era una persona. Era un problema que el frío resolvería solo, con paciencia. Fue un martes gris y sin viento, de esos días engañosos que en el plan alto parecen tranquilos pero huelen a tormenta próxima. Cuando Elena tomó su hacha pequeña y caminó hacia el bosque comunal, Tomás dormía todavía, enrollado en las 2 cobijas que les quedaban. Y antes de salir, Elena se quedó mirándolo un momento desde la puerta. El aliento de su hermano formaba pequeñas nubes blancas en el aire helado del interior de la cabaña. Nubes dentro de la casa. Eso significaba que la temperatura adentro ya casi igualaba la de afuera, y que si no conseguía leña ese día, la noche siguiente sería peligrosa de verdad. Apretó el mango del hacha con los dedos enguantados, metió los pies en la nieve hasta los tobillos, y comenzó a caminar con la determinación silenciosa de quien no tiene el lujo de dudar. No llegó ni a la orilla del bosque. Barcas estaba plantado en el sendero como si lo hubieran puesto ahí desde la madrugada, con 2 hombres a sus lados y esa expresión suya de juez que ya dictó sentencia. Ese bosque es para los que pueden aprovecharlo de verdad, dijo, con la voz pausada de quien está acostumbrado a que nadie lo contradiga. Una muchachita como tú solo desperdiciaría el combustible que los hombres de esta villa necesitan para sus familias. Uno de los hombres se rió por lo bajo. El otro ni se molestó en mirarla. Elena sintió el peso del hacha en su mano. Sintió también algo más caliente y más pesado subiendo desde el estómago, algo que le apretaba la garganta desde adentro. Respiró despacio y sin decir una sola palabra, dio media vuelta. El camino de regreso duró 20 minutos que se sintieron como 20 años. Cada paso en la nieve era una humillación nueva que Elena cargaba en los hombros, en la espalda, en los talones. Escuchó las voces de los hombres alejarse detrás de ella, una carcajada suelta, alguna frase que no quiso entender. Cuando llegó a la cabaña, Tomás ya estaba despierto y la miraba desde la puerta con los ojos grandes y la pregunta muda dibujada en la cara. Elena dejó el hacha contra la pared sin hacer ruido. Se quedó parada frente a la pila enorme de fardos de heno podrido, apilados junto a la cabaña. Ese heno que el ganado de la villa rechazaba con desprecio. Ese material que nadie quería y que llevaba semanas acumulándose sin ningún uso visible. Lo miró un momento largo, y algo cambió en sus ojos. Lo que cambió no era resignación ni tampoco rabia, aunque había algo de las 2 cosas mezcladas adentro. Era otra cosa más fría y más útil que cualquiera de esas 2. Era una pregunta que nadie en el plan alto de las sombras se había hecho antes porque nadie había tenido suficiente necesidad ni suficiente desesperación para formularla con claridad. ¿Por qué se escapa el calor? No dónde conseguir más leña, no cómo robarla de noche, no a quién pedirle refugio, sino eso, lo más básico y lo más ignorado. Elena se arrodilló frente a un fardo, lo apretó con ambas manos enguantadas, sintió su textura áspera y densa, y comenzó a pensar de una manera que ningún anciano de la villa le había enseñado, porque ninguno de ellos había necesitado aprender a pensar así. El frío, esa mañana sin saberlo, había cometido su peor error. Había obligado a Elena a quedarse quieta y pensar. Esa noche, Elena no durmió. Se sentó en el centro de la cabaña con una vela encendida entre las manos y se dedicó a observar con una atención que nunca antes había aplicado a nada. Miraba las grietas entre las tablas de madera, esas líneas oscuras y delgadas por donde el viento entraba sin pedir permiso. Acercaba la mano y sentía el filo del aire exterior colándose con una precisión cruel, robando el calor que la pequeña llama producía antes de que pudiera extenderse por el cuarto. La cabaña no era una casa, era una canasta rota, y por más que quemara lo poco que le quedaba, el calor se escurría hacia afuera antes de hacer su trabajo. Elena apagó la vela para conservarla. Se recostó junto a Tomás en la oscuridad total, y con el viento aullando afuera como una bestia hambrienta,
Empezó a construir en su mente algo que todavía no tenía nombre. A la mañana siguiente, antes de que Tomás abriera los ojos, Elena ya estaba afuera arrastrando el primer fardo de heno hacia la puerta. Era pesado, húmedo de frío, y olía a tierra vieja y a animal abandonado. Lo empujó con el hombro, lo jaló con las 2 manos, lo rodó cuando no pudo levantarlo. Sus botas se hundían en la nieve hasta la rodilla con cada paso. Tardó 40 minutos en mover un solo fardo 10 metros. Cuando por fin lo metió por la puerta, tenía los guantes empapados, la espalda ardiendo de esfuerzo, y el aliento saliendo en bocanadas cortas y blancas. Desde el sendero, un grupo de hombres que pasaba hacia la villa la vio trabajar y se detuvo a mirar. Uno de ellos gritó algo sobre el heno y los animales. Elena no levantó la vista. Siguió jalando. Barcas se enteró ese mismo día. Mandó a su hijo mayor a observar qué estaba haciendo la chica con toda esa basura. El hijo regresó al mediodía con el reporte que hizo reír al patriarca durante la cena. Elena estaba metiendo heno podrido dentro de su cabaña, apilándolo contra las paredes interiores, fardo sobre fardo, creando una capa gruesa entre la madera vieja y el espacio donde dormían. Se le fue la cabeza del frío, dijo Barcas, limpiándose la boca con el dorso de la mano y mirando a su alrededor con esa satisfacción lenta de quien cree conocer el final de todas las historias. En 2 semanas va a estar tocando mi puerta de rodillas. Nadie en la mesa lo contradijo. Afuera, a 20 minutos por el sendero nevado, Elena seguía arrastrando fardos bajo la luna. Fueron 5 días de trabajo silencioso y brutal. 5 días de levantarse antes del amanecer, de jalar fardos con los dedos entumecidos, de apilarlos con una lógica que Elena iba descubriendo sobre la marcha, corrigiendo, ajustando, como quien resuelve un problema que nadie más sabe que existe. Tomás la ayudaba en lo que podía, alcanzándole los fardos más pequeños, sosteniéndolos mientras ella los acomodaba contra la pared. A veces le preguntaba para qué servía todo eso. Elena le respondía con pocas palabras: para que no entre el frío. Tomás lo pensaba un momento, y luego asentía con esa seriedad de niño que ya aprendió que las preguntas de su hermana siempre tienen respuesta, aunque tarde en llegar. El 5.º día, Elena descubrió el sellante. Había estado observando cómo el barro congelado junto al arroyo seco formaba una costra dura como cerámica, resistente y compacta, y tuvo una idea que le pareció al mismo tiempo repugnante y absolutamente brillante. Mezcló lodo del arroyo con orina de los animales del corral abandonado junto a la cabaña, creó una pasta espesa y oscura de olor fuerte, y la aplicó con las manos sobre las uniones entre los fardos y sobre cada grieta visible en la madera. El frío extremo de esa noche hizo el resto del trabajo. Para la mañana siguiente, la mezcla se había endurecido como mortero de construcción, sellando cada abertura, cada silbido, cada fuga invisible de calor. Elena recorrió las paredes con los dedos y no encontró una sola corriente de aire. La cabaña, por primera vez, estaba cerrada de verdad. Fue ese silencio el que despertó a Tomás esa mañana. Estaba tan acostumbrado al sonido permanente del viento colándose por las grietas, que cuando desapareció por completo, se incorporó de golpe con los ojos muy abiertos y miró a su alrededor como si algo malo hubiera pasado. ¿Qué pasó?, preguntó, con la voz todavía ronca de sueño. Elena estaba arrodillada junto a la pared norte, revisando las uniones del sellante con los nudillos. Sonrió sin voltear. «Que ya no nos pueden entrar», dijo, en voz baja y firme. Tomás tardó unos segundos en procesar esas palabras. Luego soltó una carcajada limpia y libre, que rebotó en las paredes forradas de heno dorado. Un sonido tan inesperado y tan luminoso en medio de ese páramo gris, que Elena cerró los ojos un momento solo para guardarlo bien adentro. Y aquí, amigos, necesito detenerme un momento para preguntarles algo. Ustedes que han criado hijos, que han sacado a su familia adelante con lo poco que tenían, que saben lo que es no rendirse cuando todo parece perdido, ¿hubieran hecho lo mismo que Elena? ¿Hubieran seguido adelante solos, sin que nadie creyera en ustedes? Cuéntenme aquí abajo de dónde son y qué piensan. Y si esta historia ya les llegó al corazón, suscríbanse al canal, denle like a este video.
Cada suscripción ayuda a nuestra familia a seguir contando historias como esta y a poner comida en la mesa. No nos dejen solos. Ahora sí, sigamos, porque lo que viene es lo que nadie en el Plan Alto esperaba. Pasaron 3 días más y la prueba llegó sin avisar. Una noche la temperatura bajó más de lo que Elena había calculado. Lo supo porque el agua del cubo interior, que desde que terminó el revestimiento nunca se había congelado, amaneció con una película delgada de hielo en la superficie. Salió a revisar el exterior y el frío le golpeó la cara con una violencia diferente, más densa, más quieta, de esa quietud que es peor que cualquier tormenta porque no avisa ni ruge. Simplemente está ahí, apretando todo. Las estrellas brillaban demasiado, con esa claridad excesiva y fría que los viejos del Plan Alto llamaban el cielo de hueso. Señal de que lo peor todavía no había llegado. Elena recogió todo lo que había dejado afuera. Cerró la puerta con doble tranco. Encendió una sola vela en el centro de la toca y esperó. A medianoche, con Tomás dormido y la vela completando su primera hora encendida, Elena puso la palma de la mano contra la pared interior de heno. Estaba tibia, no caliente como junto a un fuego, no ardiente como la piedra de una chimenea, sino tibia de esa manera constante y silenciosa que los cuerpos buscan sin saberlo. Esa tibieza que no grita pero que sostiene. Apagó la vela para conservarla y se tendió junto a su hermano en la oscuridad completa de la toca. Afuera, el viento había comenzado a subir de tono, pasando del aullido conocido al rugido profundo que en el Plan Alto significaba que algo grande se estaba acercando desde el norte. Elena lo escuchó con los ojos abiertos en la oscuridad. Respiró despacio, y por primera vez desde la gran helada, se durmió sin miedo. Fue Tomás quien encontró la caja. Estaba enterrada bajo el último fardo de heno que Elena había arrastrado desde el rincón más oscuro y húmedo del corral abandonado, cubierta de tierra negra y paja podrida, con una cerradura oxidada que se dio al primer golpe de piedra. Adentro había un cuaderno de hojas amarillas y frágiles, escrito con letra apretada y tinta desvanecida, que en algunas páginas ya era casi invisible. Elena lo reconoció antes de leer una sola palabra. Era la letra de su padre, esa caligrafía inclinada hacia la derecha que ella había visto toda su infancia en las listas de provisiones y en las marcas de las vigas de la cabaña. Las manos le temblaron cuando lo tomó, no por el frío, sino por ese temblor más hondo que viene cuando el pasado te toca de repente, en medio de la vida presente, sin avisar, sin pedir permiso, como si el tiempo no hubiera pasado en absoluto. El cuaderno era un diario de construcción y observación. Su padre lo había escrito durante el primer invierno que pasó solo en el Plan Alto, antes de conocer a su madre, antes de que Elena y Tomás existieran siquiera como posibilidad. En las páginas había croquis torpes pero llenos de lógica, dibujos de muros y capas, y materiales con anotaciones sobre el comportamiento del viento y el movimiento del calor. Había páginas enteras dedicadas a experimentos fallidos, a ideas abandonadas, a preguntas sin respuesta todavía. Y había una página, hacia la mitad del cuaderno, con una sola línea escrita con una caligrafía más firme y más oscura que el resto, subrayada 2 veces con trazos decididos. La paja no es basura. Es el abrigo que la tierra le da a sus semillas para sobrevivir el frío. Elena leyó esa línea 3 veces seguidas. A la cuarta, no pudo terminarla. Lo que más le pegó en el pecho no fue descubrir que su padre había pensado exactamente lo mismo que ella, que había llegado a la misma conclusión por el mismo camino de necesidad y observación. Lo que la sacudió de verdad fue entender que él nunca lo había construido. Los croquis del cuaderno mostraban una estructura más completa y elaborada que lo que Elena había hecho, una versión terminada y refinada de la toca, con detalles que ella no había considerado todavía. Su padre había llegado hasta el borde mismo de la solución y algo lo había detenido antes de cruzarlo. Quizás la urgencia del día a día que no deja tiempo para nada más. Quizás el peso aplastante de la tradición que Barcas y los ancianos imponían sobre todos como una losa. Quizás simplemente el tiempo, que en el Plan Alto siempre era más corto y más cruel de lo que uno calculaba al despertar cada mañana. Esa noche, con Tomás dormido y el cuaderno de su padre abierto sobre las rodillas,
Elena entendió algo que reorganizó todo lo que creía saber sobre sí misma y sobre lo que había hecho. No había inventado nada. Había terminado algo. Había recogido el hilo que su padre dejó caído en ese corral abandonado y lo había llevado hasta el final sin saberlo, guiada por la misma necesidad y la misma terquedad brillante que lo guiaron a él. El plan alto les había robado todo, los padres, la seguridad, la infancia, pero no había podido robarles esa forma de pensar que se pasaba de una generación a la siguiente, sin que nadie lo enseñara en voz alta. Elena tomó el carbón que usaba para marcar los fardos y en la última página del cuaderno, debajo de la firma de su padre, escribió su propio nombre con mano firme. 2 nombres, una misma idea, finalmente completa. 3 días después de encontrar el cuaderno, Elena escuchó voces afuera que reconoció sin necesidad de asomarse. Eran voces graves y lentas, acostumbradas a ser obedecidas, voces que nunca habían aprendido a pedir porque siempre habían podido exigir. Se acercó a la pequeña abertura que dejaba libre entre 2 fardos de la ventana y vio a Barcas caminando por el sendero con 2 de sus hombres, todos envueltos en pieles gruesas, todos con el ceño apretado hacia el cielo blanco. El patriarca se detuvo frente a la cabaña de Elena un momento. La miró con esa expresión suya de desprecio que ya era casi un reflejo, y siguió caminando. Pero Elena notó algo que Barcas no quería que nadie notara. Le faltaba el aliento. Lo exhalaba en bocanadas cortas y apresuradas, como alguien que ha estado cargando demasiado peso por demasiado tiempo y ya no puede disimularlo bien. El combustible de la villa se estaba acabando. Elena lo supo por Marta, una anciana de cabello blanco y pasos cortos que vivía en el borde del asentamiento y que de vez en cuando dejaba un trozo de queso seco junto a la cerca de Elena sin decir nada, sin pedir nada, solo porque sí, con esa generosidad silenciosa de la gente que ha vivido suficiente para saber que nadie sobrevive del todo solo. Marta se lo dijo en voz baja una mañana fría, con los ojos moviéndose de un lado a otro como quien comparte un secreto que podría costarle caro. Las casas de piedra de Barcas consumían leña 3 veces más rápido de lo calculado. La piedra absorbía el frío exterior y lo irradiaba hacia adentro, y para combatir ese frío que venía de las paredes mismas, necesitaban fuegos enormes que devoraban los troncos sin piedad y sin pausa. Elena escuchó todo esto con la espalda recta y las manos quietas sobre la tapa del cuaderno de su padre. Cuando Marta se fue por el sendero con sus pasos rápidos y cortos, Elena se quedó parada en el umbral de su cabaña, sintiendo con una claridad nueva y extraña el peso exacto de lo que tenía en las manos, porque lo que tenía era poder. Por primera vez en su vida, desde que el plan alto se la había arreglado siempre para recordarle que no tenía nada, Elena poseía algo que los demás necesitaban con urgencia, y que solo ella podía dar o negar. Era una sensación rara e incómoda, como ponerse un abrigo que no fue hecho para tu cuerpo. Y lo primero que pensó, antes que cualquier otra cosa, no fue la venganza ni la justicia. Lo primero que pensó fue en Tomás. Si dejaba entrar a la gente de la villa, su toca se llenaría de cuerpos. El calor tan cuidadosamente acumulado se distribuiría entre demasiadas personas. Los recursos calculados para 2 se agotarían en días. Tomás y ella habían sobrevivido midiendo cada vela, cada sorbo de agua tibia, cada hora de sueño con una precisión que no tenía margen de error. Abrir la puerta significaba romper ese equilibrio frágil y perfecto que habían construido fardo por fardo, día por día, con las manos entumecidas y la espalda ardiendo. Y no era solo el recurso material lo que pesaba en la decisión. Era también ese dolor que todavía le ardía en los hombros cuando recordaba el camino de regreso desde el bosque con el hacha en la mano y las carcajadas de los hombres empujándola por la espalda. Barcas la había humillado delante de todos. ¿Por qué debería ella salvarlo ahora? Pero entonces pensó en los niños de la villa. Había 3, de edades cercanas a la de Tomás, que a veces jugaban en el sendero en los días que el tiempo lo permitía, persiguiéndose entre la nieve con esa energía despreocupada que solo tienen los que todavía no entienden del todo el peligro. Ellos no habían sido quienes la insultaron, no habían sido ellos quienes le cerraron el bosque en la cara, ni quienes se rieron cuando ella se fue con el hacha vacía. Eran solo niños, igual que Tomás,
igual que Elena había sido antes de que el plan alto le enseñara a endurecer todo por dentro para no romperse. Y esa imagen concreta, la de esos 3 niños con las mejillas rojas jugando en la nieve, sin saber que el mundo se estaba enfriando demasiado rápido a su alrededor, fue la que comenzó a inclinar la balanza hacia un lado. Elena abrió el cuaderno en la última página y leyó su nombre escrito junto al de su padre con el carbón negro. Pensó en él, no en el hombre callado y obediente que los ancianos recordaban con respeto superficial, sino en el hombre que había pasado un invierno entero solo en el plan alto llenando cuadernos de croquis y preguntas porque se negaba a aceptar que el frío fuera más listo que él. Ese hombre no habría cerrado la puerta. Ese hombre habría entendido con la misma claridad simple y directa con que entendía todo, que la inteligencia guardada para uno solo muere con uno, y que el calor verdadero, el que importa y el que dura, es siempre el que alcanza para todos los que lo necesitan. Esa noche, Elena habló con Tomás. Le explicó todo con palabras simples y sin adornos, sin suavizar nada ni exagerar nada. Le dijo que quizás vendrían personas de la villa buscando refugio. Le dijo que iba a ser apretado y que tendrían que compartir lo poco que quedaba. Y le preguntó qué pensaba él, porque desde que quedaron solos, Elena había tomado la costumbre de preguntarle, no porque necesitara su permiso, sino porque él merecía ser considerado en todo lo que los afectaba a los dos. Tomás la escuchó con esa seriedad suya de niño que creció demasiado rápido, mirando la pared de heno dorado que brillaba con la luz de la vela. Se quedó callado un momento que se sintió largo. Luego dijo, en voz muy baja y muy firme, «Papá lo hubiera hecho». Elena asintió una sola vez, y no dijo nada más. La noche del silencio blanco llegó sin tormenta, sin viento, sin ninguna de las señales que el plan alto usaba normalmente para avisar. Solo un silencio absoluto y denso que se instaló sobre el páramo como una manta de plomo, y una caída de temperatura tan repentina y tan brutal que el aire mismo parecía haberse vuelto sólido, imposible de respirar del todo. Elena lo sintió cuando salió al amanecer a revisar el corral. El frío no cortaba ni golpeaba, simplemente envolvía cada cosa con una quietud mortal que era más aterradora que cualquier rugido. Recogió el cubo de agua que había dejado afuera por descuido la noche anterior. Estaba congelado hasta el fondo, duro como una piedra, sin una sola parte líquida adentro. Entró rápido, cerró la puerta con el doble tranco y se quedó parada en el centro de la toca escuchando el silencio exterior, con todos los músculos del cuerpo en tensión. Adentro, la toca de heno respiraba con calma. La vela del centro llevaba ya 3 horas encendida, y el ambiente era tibio, constante y silencioso, con ese calor manso que no arde sino que sostiene, que no impresiona sino que salva. Tomás desayunó sus frijoles calientes sin saber todavía lo que estaba pasando afuera, hablando de algo que había soñado con una animación que a Elena le apretó el pecho de ternura y de miedo al mismo tiempo. Ella lo escuchaba con una parte de la mente, y con la otra escuchaba el exterior. Ese silencio que no era paz, sino amenaza. Esa quietud blanca y perfecta que en el plan alto los viejos llamaban el aliento del fin. La temperatura que llegaba a cada generación y se llevaba a los que no estaban preparados, a los que habían confiado demasiado en sus paredes y demasiado poco en su cabeza. En la villa, las primeras señales llegaron a media mañana. Elena las escuchó desde adentro con una claridad que le heló algo más profundo que la piel. Voces agitadas, pasos apresurados sobre la nieve compacta, el sonido de puertas abriéndose y cerrándose con urgencia, el llanto corto y agudo de un niño que dura solo unos segundos antes de que alguien lo sofoque con el cuerpo. Las casas de piedra de Barcas, esos muros gruesos y pesados que el patriarca había exhibido siempre como prueba de su superioridad y de su buen juicio, se habían convertido en trampas de hielo. La piedra absorbía el frío exterior con una voracidad que ningún fuego podía contrarrestar. Y el fuego ya no existía. La leña se había terminado 2 noches antes, silenciosamente, sin que nadie quisiera ser el primero en decirlo en voz alta. Los primeros en salir fueron las familias con niños. Elena los vio pasar por la rendija de su ventana, figuras envueltas en cobijas y pieles caminando rápido entre la nieve.
con los pequeños cargados en brazos y los rostros blancos de un frío que ya empezaba a ser el tipo de frío que hace daño permanente. Algunos se dirigieron hacia el bosque pelado buscando ramas, cualquier cosa que ardiera, cualquier cosa que diera aunque fuera 10 minutos de calor. Pero el bosque que Barcas había administrado con tanta autoridad y tan poca previsión no tenía nada que ofrecer. Elena los observaba desde adentro con el corazón apretado, contando los cuerpos, calculando el espacio, midiendo mentalmente lo que tenía contra lo que iba a necesitar en las próximas horas. El raspado en su puerta llegó al mediodía. Era un sonido tímido y pequeño, casi avergonzado, completamente diferente de la voz que 3 semanas antes le había cerrado el bosque con autoridad y la había dejado caminar de regreso con la humillación pegada en los hombros como una carga invisible. Elena no se movió de inmediato. Se quedó sentada con las manos sobre las rodillas, escuchando. El raspado se repitió, un poco más urgente esta vez, con algo desesperado debajo de la corteza de la timidez. Elena respiró despacio, se levantó, le hizo una seña a Tomás para que se quedara quieto en su lugar, y caminó hacia la puerta con pasos lentos y completamente deliberados. Descorrió el tranco con las 2 manos. Abrió. Barcas estaba ahí, solo, sin sus hombres, sin el abrigo de piel gruesa que debía haber cedido a alguien más necesitado, con los labios morados y los ojos de un hombre que ha tragado algo que le resulta físicamente difícil de digerir. Detrás de él, agrupadas a unos metros, había 15 personas, quizás más, todas tiritando con ese temblor involuntario y profundo que el cuerpo produce cuando ya no puede mantener su propia temperatura. Había mujeres con niños pegados al pecho, hombres con las manos metidas bajo los brazos, ancianos con los ojos entrecerrados por el frío. Barcas abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir como quien busca palabras en un idioma que nunca aprendió bien. «Hace frío», dijo al final. Solo eso, 2 palabras. Elena lo miró un momento largo, ese momento en que una persona decide quién quiere ser para siempre. Luego se hizo a un lado y abrió la puerta de par en par. Entraron en silencio, uno por uno, con los cuerpos encorvados y los ojos bajos, llenando el espacio de la toca con una lentitud respetuosa que nadie les había pedido pero que todos sintieron que era lo correcto. Los niños fueron los primeros en reaccionar al calor. En cuanto lo sintieron, ese calor tibio y constante que no venía de ningún fuego visible, sino de las paredes mismas, se detuvieron en seco con los ojos muy abiertos. Miraron a su alrededor como si estuvieran entrando a un lugar que no pertenecía al mundo que conocían. Y luego se sentaron en el suelo de paja con las piernas cruzadas como si sus cuerpos hubieran decidido solos que ahí era donde debían estar. Los adultos tardaron más. Se quedaron de pie junto a las paredes con las manos extendidas hacia el heno, sin terminar de creer que esa tibieza fuera real y duradera. Y aquí, amigos, antes de contarles lo que pasó después, necesito preguntarles algo que me tiene pensando. Ustedes que han vivido tanto, que han visto a gente humillarse y a gente levantarse, que saben lo que cuesta perdonar cuando el orgullo duele más que el frío, hubieran abierto esa puerta, hubieran dejado entrar a quien los trató mal, sabiendo que sus vidas dependían de ustedes. Cuéntenme aquí abajo, ¿de dónde son? ¿Y qué hubieran hecho en el lugar de Elena? Si quieren seguir recibiendo historias que llegan al alma, suscríbanse al canal. Cada comentario, cada like, ayuda a nuestra familia a seguir contando estas historias y a poner comida en la mesa. Ahora sí, no se muevan, porque lo que viene es lo más poderoso de todo. Pasaron horas. Afuera el silencio blanco se apretaba sobre el planalto, con una frialdad de otro mundo, de ese tipo de frío que tiene números con signos negativos, que la mente normal no puede imaginar del todo. Adentro, 15 personas respiraban juntas en un espacio pequeño y forrado de heno dorado. Y esa respiración sola ya generaba un calor suave y constante, que se sumaba al que las paredes habían acumulado durante semanas. Las velas duraron mucho más de lo calculado. Los frijoles de Elena alcanzaron para todos y se repartían con cuidado y sin desperdicio. Tomás se quedó dormido apoyado en el hombro de uno de los niños de la villa. Ese mismo niño que 3 semanas antes probablemente lo habría ignorado en el sendero sin siquiera voltear a verlo.
Fue pasada la medianoche cuando Barcas se acercó a Elena. Se sentó en el suelo junto a ella con la torpeza grande y honesta de un hombre que no está acostumbrado a sentarse en el suelo de nadie, y se quedó callado un rato largo mirando la llama quieta de la vela. Elena esperó sin apurarlo, con las manos sobre el cuaderno de su padre. «Tu padre era buen hombre», dijo Barcas al final, con una voz que sonaba diferente a todas las veces anteriores. Más pequeña, más honesta, despojada del peso de la autoridad que normalmente la hacía pesada. «Lo sé», respondió Elena. Otro silencio. «¿Esto que construiste?», comenzó el patriarca, y se detuvo, buscando las palabras con la incomodidad visible de quien no practica el reconocimiento. «Lo terminé», dijo Elena, antes de que él encontrara el final de su frase, y sacó el cuaderno de entre los fardos y se lo extendió con las dos manos. La noche, más fría que el planalto de las sombras había registrado en generaciones, transcurrió despacio, minuto a minuto, vela a vela, respiración a respiración compartida entre personas que esa misma mañana no se miraban como iguales. Y cuando el cielo afuera comenzó a cambiar del negro absoluto al gris azulado que anunciaba el amanecer, todos en la toca de Elena seguían vivos, tibios, juntos. Afuera, las casas de piedra de Barcas estaban cubiertas de una capa de hielo que las hacía irreconocibles, monumentos silenciosos y hermosos a una forma de pensar que el frío había derrotado en una sola noche sin necesidad de argumentos. Adentro, una vela solitaria ardía todavía en el centro de una cabaña de heno, que había desafiado al fin del mundo, con la misma terquedad callada y brillante de la chica de 17 años, que la construyó fardo por fardo, sola, bajo el desprecio de todos. Cuando el sol del amanecer tocó por primera vez la superficie nevada del planalto de las sombras, lo hizo sobre un paisaje que parecía pertenecer a otro mundo. Las casas de piedra de la villa brillaban cubiertas de una capa de hielo perfecta y silenciosa, hermosas y vacías como esculturas abandonadas por alguien que ya no volvería a reclamarlas. Elena salió sola antes de que los demás despertaran, con el cuaderno de su padre apretado contra el pecho bajo el abrigo, y se quedó parada en el umbral mirando ese panorama con los ojos entrecerrados por la luz blanca del amanecer. Respiró el aire helado y limpio, ese aire que ya no le parecía una amenaza, sino simplemente el aire del lugar donde vivía, el lugar que había decidido, contra toda lógica y contra toda expectativa, no abandonarla. Detrás de ella, entre las paredes de heno dorado que su padre había imaginado y ella había terminado, 15 personas dormían tibias y vivas. Los días que siguieron fueron lentos y llenos de trabajo callado, del tipo de trabajo que no necesita discursos ni ceremonias para tener peso. Barcas no pronunció ningún reconocimiento formal ni organizó ningún acto público. Lo que hizo fue más significativo que cualquier palabra. Una mañana apareció en la puerta de Elena con 3 hombres jóvenes de la villa y les dijo, con esa voz suya acostumbrada a dar órdenes pero con un tono que era claramente diferente, que estaban ahí para aprender. Elena los miró un momento, luego miró a Tomás que observaba desde adentro con una sonrisa pequeña y torcida que le llenó el pecho de algo que no tenía nombre preciso, y asintió. Les enseñó todo sin guardarse nada. Les mostró cómo seleccionar los fardos, cómo apilarlos, cómo preparar el sellante, cómo entender el movimiento del calor con las manos antes de entenderlo con la cabeza. Les enseñó con las palabras simples y directas de alguien que no aprendió en libros, sino en el frío real, con las manos reales y el miedo real como única maestra disponible. Para cuando llegó la primera tormenta verdadera de esa temporada, 3 semanas después de la noche del silencio blanco, la mitad de las casas de la villa tenían ya un revestimiento interior de heno. No eran perfectas ni tan elaboradas como la toca de Elena, pero retenían el calor con una eficiencia que ningún muro de piedra solo había logrado jamás en la historia del planalto. Los niños de la villa corrían por el sendero con las mejillas coloradas y los ojos brillantes, ajenos al frío que afuera seguía siendo implacable y cruel, porque adentro de sus casas reformadas, el mundo era tibio y constante y seguro. Elena los veía desde su ventana y pensaba en su padre, en sus croquis torpes y visionarios,
En esa línea subrayada 2 veces que había esperado años enterrada bajo el heno podrido de un corral abandonado, hasta que alguien con suficiente necesidad y suficiente amor llegara a encontrarla y a terminar lo que él había empezado. Años después, cuando el Planalto de las Sombras se convirtió en un lugar que los viajeros mencionaban con respeto en lugar de lástima, cuando las tocas de heno se habían vuelto la forma estándar de construcción en toda la región, y ancianos de otras villas llegaban a estudiarlas con la humildad silenciosa de quien reconoce que hay cosas que no aprendió a tiempo. La gente seguía contando la historia de Elena, no como leyenda adornada ni como cuento de niños, sino con la precisión honesta y directa de quienes la vivieron en carne propia, de quienes recordaban el frío de esa noche y el calor de esas paredes con la misma claridad con que se recuerdan las cosas que te cambian para siempre. Decían que una chica de 17 años, sin fuerza bruta, sin recursos, sin una sola persona que creyera en ella, había derrotado al invierno más brutal en memoria viva, usando lo que todos pisaban y despreciaban, y que lo había hecho no por demostrar nada, ni por venganza, ni por gloria, sino porque tenía un hermano pequeño que necesitaba amanecer tibio, y eso le había bastado para ser más inteligente que todos los hombres orgullosos del Planalto juntos. Lo que nunca se perdió, lo que sobrevivió a todos los inviernos que vinieron después, y a todos los años que fueron pasando sobre el Planalto con su peso de nieve y de silencio, fue el cuaderno. Elena lo guardó toda su vida con el cuidado con que se guarda lo más valioso, y en la última página, debajo de los 2 nombres escritos uno junto al otro, fue añadiendo con los años una sola línea cada vez que alguien nuevo aprendía a construir una toca. El nombre de esa persona, su edad, el lugar de donde venía. Nombres de hombres y mujeres, de jóvenes y de viejos, de personas que llegaron con las manos vacías y se fueron con algo que no se compra ni se hereda, sino que se enciende adentro cuando alguien te muestra que el frío no gana si uno piensa más rápido que él. El cuaderno terminó lleno hasta la última hoja, y cuando se llenó, Elena compró otro, porque algunas ideas son demasiado grandes para caber en un solo cuaderno, y demasiado importantes para dejar de escribirlas.